Buen día, mi nombre es Linda María Orozco Monroy, pertenezco al grupo 12 de Neuroanatomía y nos correspondió el tema del sistema nervioso. Tengo tres compañeras en mi grupo, las cuales son Solina Idú Pereira Miranda, Lice Andrea Sedano Ariza y Leslie Andrea Sierra Ruiz. Vamos a explicar el sistema nervioso. Este sistema es el que se encarga de recibir la información y elaborar las respuestas adecuadas para cada transmisión. Entonces tenemos que se divide en dos partes principales. Está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Está conformado por células especiales llamadas neuronas, que son consideradas la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que transmiten la información de unas a otras por medio de las sinapsis. El sistema nervioso central es el encargado de procesos básicos sensoriales y motores del ser humano, a los cuales les da respuesta. Está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Sus estructuras son las siguientes. Primero tenemos las envolturas del sistema nervioso. En esto tenemos dos envolturas muy especiales. Primero están las membranosas y luego las óseas. Las membranosas están compuestas por las llamadas meninges, que son tres. Está la dura madre, que es la más cercana al hueso, por ende es la más gruesa y la más resistente. Tenemos la aracnoides, que se encuentra en medio de la dura madre y la pia madre, y la última, que es la última capa, una de las más delgadas y vascularizadas, que está muy pegada como a las circunvoluciones del cerebro, la cual es la pia madre. Su envoltura ósea está formada por huesos, los que ya sabemos son el cráneo y la columna vertebral. Estas membranas óseas están compuestas por osteocitos, que son los encargados de producir calcio y darle dureza al hueso, los osteoblastos encargados de su flexibilidad y los osteoclastos, que son los encargados de su regeneración en caso de accidentes o fisuras. Bueno, ahora vamos a hablar del grupo del encéfalo, ¿sí? Entonces, el encéfalo se encuentra estructurado por varios grupos. Está el encéfalo anterior, el medio y el posterior. El telencéfalo, del que vamos a hablar, es del grupo del encéfalo anterior junto con el diencéfalo. El telencéfalo es donde se encuentra toda la estructura cerebral. En ella se evidencian los hemisferios cerebrales, los ganglios basales y los lóbulos temporal, parietal, occipital y frontal. La corteza cerebral es un tejido que cubre toda la superficie del cerebro, ¿sí? La conforman las siguientes estructuras. Está la isocorteza, que fue la última en aparecer en nuestra evolución, que es la encargada de los procesos racionales, toma de decisiones, juicios, entre otros. La paleocorteza, originaria en la corteza olfativa, y la arquicorteza, que es la parte instintiva del ser humano, como su supervivencia y reacciones ante eventos no deseados o traumáticos, entre otros. La corteza cerebral también podemos encontrar los lóbulos. Entonces, los lóbulos se encuentran en los dos hemisferios del cerebro. Tenemos uno, para no quitarle importancia a los otros, todos son importantes. Tenemos uno, que es el primero, el lóbulo frontal, donde contiene una parte motora y neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Sí, acá se encuentra la parte motora primaria. También es el centro de funciones como procesos de planeación, inhibición, metas a largo, mediano plazo, organización, y es donde podemos encontrar el control que tenemos nosotros. Luego tenemos el lóbulo occipital, que es el encargado de procesar la información visual que llega de la retina. Tenemos el lóbulo temporal, que contiene neuronas que captan cualidades sonoras, y también neuronas que están relacionadas con el proceso de lenguaje, memoria y aprendizaje. Por último, tenemos el lóbulo parietal, que posee la corteza somatosensorial. ¿Esto qué significa? Que está compuesta por neuronas relacionadas con el tacto y organiza las funciones de diferentes partes del cuerpo. Ahora va a seguir mi compañera Andrea con la explicación del diencéfalo.
Hola, mi nombre es Lizeth Andrea Sedano, también integrante del grupo número 12 de neuroanatomía. Voy a hablar del diencéfalo. El diencéfalo constituye la parte central, se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. A través de él pasan la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. El diencéfalo se compone del tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El tálamo es la región más grande del diencéfalo. Es un centro de integración muy importante que recibe las señales sensoriales y de donde las señales motoras salen y pasan hacia y desde la corteza cerebral. El hipotálamo está ubicado debajo del tálamo, como lo vemos en la imagen, y se encarga de la regulación de impulsos fundamentales y las condiciones del estado interno del organismo. El subtálamo, que está delante del tálamo y al lado del hipotálamo, y tiene como función la relación con el movimiento corporal, lo relacionado con el movimiento corporal. Y el epitálamo, que está constituido por la epífisis, que esta es una glándula endocrina que segrega la hormona de la melatonina, y los núcleos hibernulares tienen como función favorecer la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. Los ganglios basales. Los ganglios basales representan un conjunto de núcleos que participan en la regulación de los movimientos. Reciben información de la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. La procesan y la proyectan de nuevo a la corteza, al tronco y a la médula para contribuir a la coordinación del movimiento. Todos estos ganglios basales se localizan en la base del cerebro. La estructura de estos ganglios están subdivididas en núcleo lenticular o linfoide, que lo conforma el putamen y el globo pálido, y el núcleo estriado, que lo conforma el núcleo caudado y el putamen. El tallo o tronco cerebral. Este está formado por la unión del mesencéfalo, la protuberancia anular o puente y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. El mesencéfalo. El mesencéfalo forma parte del tallo cerebral. Es una estructura que posee fibras que comunican el cerebelo, el bulbo y la médula con el cerebro. Regula el grado de la abertura de la pupila y otras actividades reflejas motoras. En él encontramos el tectum, que se encarga de las cosas visuales y respuesta a estímulos en movimiento, y el sistema auditivo. Y el tegmentum, que controla los movimientos oculares, el núcleo rojo, la sustancia negra y el área tegmental ventral. La protuberancia anular o el puente, este se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Su función es la del centro de reflejo de las expresiones fuertes como el llanto y la risa, y conecta a la médula con estructuras superiores como el cerebro y el cerebelo. El bulbo raquídeo es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo. Es un órgano conductor de impulsos sensitivos hacia el cerebro y de impulsos motores desde el cerebro hacia otras vías. Asimismo, esta estructura controla funciones como la respiración, la frecuencia cardíaca y la deglución. La médula espinal.
La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra alojada en el interior del canal ventral. Posee una forma cilíndrica y mide unos 45 centímetros. La función más importante es conducir la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos. Además de un cierto procesamiento de información dentro de sí misma, formando el arco reflejo y su manifestación, el acto reflejo. En esta podemos distinguir ciertos segmentos como el segmento superior, el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar, el cono terminal y el filum terminal. El arco reflejo, aquí vemos que inicia cuando un estímulo doloroso activa un receptor del dolor. Luego una neurona sensorial transmite la información. Se transmite la señal dentro de la médula espinal. La sensación se transmite al encéfalo y allí ocurre la activación de una neurona motora que estimula al músculo apropiado y el músculo efector produce la respuesta de excitación. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está formado por el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal. Sus componentes incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Y se divide en los siguientes: el sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Bueno, el sistema nervioso somático transmite información sensitiva y envía información del control motor a los músculos esqueléticos. También es el principal sistema de gestión de los movimientos voluntarios y centro neurálgico de decenas de nervios sensitivos y motores que entran y salen del sistema nervioso central. Los diversos estímulos como la temperatura, la presión, el dolor, relacionados con los sentidos como la visión, gusto, olfato, audición o los que provienen de músculos y tendones, ingresan vía aferente hasta el sistema nervioso central. Los nervios craneales se originan a nivel del tronco encefálico en las proximidades del cuarto ventrículo. Tienen por función la inervación de los órganos internos como el corazón y los pulmones y asimismo se encargan de los procesos sensitivos y motrices del cuello, la cabeza y la cara. La clasificación: los sensitivos en los pares 1, 2 y 8. Los relacionados con los movimientos de los ojos, los pares craneales 3, 4 y 6. Los relacionados con la activación de músculos del cuello y la lengua, los pares craneales 11 y 12. Los nervios craneales mixtos, los pares 5, 7, 9 y 10. Y las fibras parasimpáticas, los nervios 3, 7, 9 y 10. Los 12 pares. El primer par craneal es el nervio olfatorio. El segundo par craneal es el nervio óptico. El tercer par craneal, el motor ocular común. El cuarto par craneal es el nervio patético o nervio troqueal. El quinto par craneal es el nervio trigémino. El sexto par craneal es el motor ocular externo o nervio obtusen. El séptimo par craneal es el nervio facial. El octavo par craneal es el nervio auditivo. El noveno par craneal es el nervio glosofaríngeo. El décimo par craneal es el nervio neuromagástrico o vago. El 11 es el par craneal nervio espinal o nervio accesorio. Y el 12 es el nervio hipogloso mayor. Los nervios espinales. En sí son 31 pares que emergen de la médula espinal, atraviesan los espacios intervertebrales a lo largo de la columna vertebral y se distribuyen por todo el organismo. Todos son mixtos y ejercen el control de la mayoría de los músculos esqueléticos, de los músculos lisos y de las glándulas.
La distribución: son 31 pares de nervios raquídeos, se distribuyen de la siguiente manera: 8 pares de nervios cervicales entre C1 y C8, 12 pares de nervios torácicos entre T1 y T12, 5 pares de nervios lumbrales entre L1 y L2, 5 pares de nervios sacros entre S1 y S2, y un par de nervios cosigues entre CO y 1. Formación del nervio espinal. El nervio espinal se separa en dos divisiones primarias, la dorsal y la ventral, inmediatamente después de la unión de las dos raíces. Estas dos divisiones es las ramas dorsales de los nervios espinales, que estas tienen la medial y la lateral, que esto inerva los músculos y la piel de las regiones posteriores de los nervios espinales, del cuello y el tronco. Y las ramas dorsales de los nervios de la columna cervical se dividen entre la primera rama, la segunda rama y la tercera rama cervical. El trabajo cefálico se encuentra relegado a los nervios craneales, que son 12 pares nerviosos cuya función es conectar el cerebro con los ojos, las orejas, la nariz, la garganta y varias partes de la cabeza y el cuello. Muy buenas tardes, mi nombre es Olinaidu Pereira Miranda, participo del grupo 12. Yo les vengo a hablar sobre el sistema nervioso autónomo, que es dividido en tres: simpático, parasimpático y entérico. Bueno, el sistema nervioso autónomo es un involuntario que transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta el periferio, estimulando los aparatos y los órganos periféricos. Por otro lado, utiliza una fuerza de contracción y dilatación de nuestros vasos sanguíneos, igualmente a la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, dando una regularidad de gran importancia como la digestión y circulación sanguínea, respiración y el metabolismo. Bueno, este sistema se organiza en el sistema autónomo, que se activa a partir de centros situados en la médula espinal, el tronco encefálico, el hipotálamo, la porción de corteza cerebral, la corteza límbica y además por reflejos viscerales. Bueno, también su nivel más periférico se caracteriza por la presencia de dos tipos de neuronas, las cuales son neuronas preganglionares y la neurona postganglionares. La neurona preganglionar es la primera neurona que tiene su cuerpo celular en la sustancia gris del cerebro o de la médula espinal. Su axón sale del sistema nervioso central como parte de los nervios craneales y raquídeos. La segunda neurona postganglionar, la sinapsis con la segunda neurona es dentro del ganglio autónomo, cuyo axón se extiende desde el ganglio hasta el órgano efector. Vamos con el sistema nervioso simpático. Bueno, este sistema nervioso, como bien hace parte del sistema autónomo, es el sistema que prepara al organismo como para una emergencia o situaciones que requiere estado de alerta o de fuerza. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. También contrae las anteriores de la piel y el intestino. Dilata los músculos esqueléticos y redistribuye la sangre. Bueno, la fibra simpática se origina en la médula espinal entre los segmentos T1 al L2. Sistema nervioso parasimpático. Bueno, este sistema controla las funciones y actos involuntarios, que es el encargado de la producción y el establecimiento de la energía corporal. Los nervios que lo integran nacen en el tronco del encéfalo, ya que forman parte de los nervios craneales, oculomotor, el facial, el glosorofacial y el vago. En la médula espinal se encuentran a nivel de las raíces sacras, el S2 al S4. La función principal del sistema nervioso parasimpático es la que tiene que provocar y tiene que mantener un estado corporal de descanso o de relajación tras un esfuerzo. También realiza funciones opuestas, complementarias con respecto al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso entérico.
Ya es el tercero que hace parte hace parte del sistema autónomo, dando una función principal y es controlar directamente los procesos del aparato digestivo. Se encuentra ubicado en las envolturas de los tejidos del esófago, el estómago y nuestro intestino delgado y el colon. Esta división entérica funciona de manera relativamente independiente, pero se conecta con el sistema nervioso central a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.